Les quiero dar la bienvenida a todos los presentes, agradecer muy especialmente al doctor Parra India por habernos hecho este hueco en su agenda esta tarde. Y bueno, como han podido conocer, la conferencia se titula El desempeño empresarial del operador privado y sus relaciones con la administración pública, ámbito en el que el doctor Parra India tiene muchísima experiencia. De hecho es gerente de Electrificaciones Parra hace 24 años, como habrán podido escuchar algunos de los que ya estaban presentes hace unos minutos. Su padre fue el fundador de esta empresa, y bueno, él nos va a acercar su experiencia en este mundo de la empresa a nuestro ámbito de conocimiento también, ¿sí? En cuanto a su experiencia, me gustaría contarles que el doctor Parra es técnico especialista en electricidad por la Escuela Virgen de Guadalupe de Badajoz. También hizo la carrera de Ingeniería Técnica Industrial en ISAI, especialidad Centrales y Redes de Transporte, Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid. Además, llevó adelante el programa AD1, Dirección de Empresas, Instituto Internacional San Telmo en Sevilla. Y en cuanto a su experiencia profesional, como les decía, bueno, es gerente en Electrificaciones Parra hace ya 24 años. También trabajó en el Servicio de Aplicaciones Industriales, Confederación Hidrográfica Guardiana, en el periodo del año 1995-1997, y en la Oficina Técnica de Departamento de Automatismos y Sistemas Industriales, Schneider Electric Madrid, en el periodo de 1991 a 1995. Bueno, para continuar, no me queda más que reiterar nuestro profundo agradecimiento por dedicarnos estos minutos. En verdad es un privilegio para nosotros poder contar con su presencia esta tarde, y les cedo la palabra, lo escuchamos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Yelen, por tu presentación. La verdad que ha sido muy amable tus palabras. En fin, bueno, ante todo quiero agradecer al Centro de Investigación de Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca y al profesor Pedro Nevado Batalla por su invitación esta tarde a dirigirme a sus alumnos. Así que muy buenas tardes. Y para los alumnos que nos estáis escuchando de Latinoamérica, pues muy buenos días. Espero que la situación esta de pandemia que estamos viviendo en el mundo, a todos los que me estáis escuchando, pues oye, que estén ustedes sanos, tanto ustedes como sus familias, y esperemos salir de esto cuanto antes, ¿vale? Bueno, pues como ha introducido Yelen, bueno, soy gerente de una pequeña empresa ubicada en la provincia de Badajoz, concretamente en Almendralejo, una empresa familiar que se dedica al sector eléctrico, ¿vale? Nosotros dedicamos al sector eléctrico, mi padre fue el fundador de la empresa. El año que viene, sí, creo que un par de años, hace los 50 años la empresa. Y bueno, y por ley sucesoria, pues me gustaba este trabajo, me gustaba este sector, y bueno, mis estudios y mi formación académica fueron muy orientados hacia desempeñar, bueno, trabajar en la empresa, ¿no? Eso fueron mis primeros, o sea, fue una formación eminentemente técnica, ¿vale? Y luego ya, pues, después de estar estudiando en Madrid y, bueno, trabajando también en una empresa en Madrid, pues me vine a la tierra, a seguir trabajando y seguir con la empresa, ¿no? Bueno, en principio mi exposición creo que me quiero centrar en una serie de reflexiones que tenemos del día a día en las empresas, ¿no? O sea, yo toda dijéramos, la experiencia que tengo como directivo de una empresa, pues a base de golpes, como digo yo, ¿no? Mi formación para esto, pues existe poca formación. Vamos a decir que hay muchas escuelas de negocio, pero bueno, al final yo creo que la formación más importante que he tenido para poder gestionar una empresa pues ha sido el día a día y el estar al pie del cañón, como se suele decir, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir, Yelena, voy a compartir pantalla porque tengo una pequeña presentación aquí en PowerPoint, ¿vale? Para seguir un poco las explicaciones que me gustaría compartir con todos vosotros. Bueno, pues yo quería empezar por una cosa muy clara. Dice, bueno, ¿qué es una empresa o qué es un operador privado, ¿no? En definitiva, un operador privado no deja de ser una empresa que se dedica pues al sector en el que esté, ¿no? Hay muchas definiciones sobre lo que es una empresa, pero a mí hay una definición que me gusta mucho que dice, es una aventura que quien la emprende busca que sea rentable, ¿vale? Eso es muy importante, ¿no?
el emprendedor o futuro empresario tiene que buscar un nicho de mercado en el cual pretende desarrollar su idea. Se inicia con una idea de negocio, efectivamente. Una idea que, por supuesto, que no es nada si no se ejecuta. Yo creo que eso es importante, ¿no? Las ideas por sí solas no aportan nada si no se hacen realidad, ¿no? Yo creo que al final es muy importante que cuando una persona empieza una empresa, pues tiene que tener una idea clara de lo que quiere hacer y eso es muy importante. En mi caso concreto, yo ya me encontré con una idea ya que lo que he intentado ha sido, vamos a decir, adaptarlas a los tiempos, ¿no? Que, bueno, tiene también su dificultad, pero bueno, al final, pues parece que siempre cuando entras en una empresa que ya es de tu familia, parece que lo vas a tener más fácil. Bueno, para entrar sí, pero luego las cosas cambian y hay que también tener esa capacidad de adaptación para seguir hacia adelante, ¿no? En fin, bueno, y todo eso que conlleva, pues que conlleva que, bueno, una vez que una persona quiere establecer una aventura, como he definido a la empresa, pues de alguna forma, ¿qué es lo que se pretende? Pues analizar lo que uno quiere vender y creer en él. O sea, eso está muy claro, ¿no? Al final las empresas vendemos algo, vendemos un servicio, vendemos un producto. Si el emprendedor o empresario no cree en lo que vende, pues mal lo va a vender, ¿no? Que la idea de negocio actúe en un mercado que esté poco abastecido. Eso es muy importante porque, vamos a ver, tú puedes saber de una cosa, pero hay que ver también en el mercado que yo me voy a mover o en el mercado que uno se va a mover y ver si está muy maduro. ¿Qué quiere decir eso? Que al final vas a ser uno más a una tarta y va a ser una parte más pequeña o ninguna. Entonces, es muy importante que el producto o lo que queramos, el servicio que queramos darse a alguien, dijéramos que, como digo ahí, ¿no? O sea, como de alguna manera intento plasmar, vender lo que otros no venden, ¿de acuerdo? O sea, intentar dar un servicio que, bueno, que sea novedoso, que sea, que por supuesto la sociedad lo necesite y ahí estés tú para poder darlo, ¿no? Eso es muy importante, saber a qué me voy a dedicar, ¿no? Por supuesto, conocer bien el sector en el que me voy a mover, ¿no? O sea, saber un poco, bueno, yo el sector, lógicamente, una persona no lo conoce bien hasta que no entra en él, ¿no? No entra en él, pero es cierto que es importante que cuanto más sepamos del sector en el que voy a estar, pues eso pueden ser puntos importantes a la hora de desarrollar esa actividad, ¿no? Bueno, y luego una cosa muy importante, que la experiencia adquirida en otra empresa, como trabajador, directo o directivo, y que ahora quiere independizarse, ¿no? O sea, digamos que todas las empresas, todos los comienzos de las empresas, mi padre en este caso, que era la persona que fundó la empresa, pues también estuvo trabajando en otra empresa para otra persona y llegó un momento que vio que él podía seguir por sí solo y bueno, y emprendió esa aventura de la empresa, ¿no? Pero claro, hay un tema que tenemos que tener muy claro, ¿vale? Tenemos que tener claro que pasamos de un profesional a un directivo, a ser un directivo. ¿Qué significa eso? Bueno, es muy sencillo, lo vais a entender rápido. Un profesional, dijéramos que es una persona, bueno, todos nos hemos formado, ustedes se están formando pues para ser licenciado en Derecho, abogado y desarrollar esa profesión. Yo estudié Ingeniería y estudié para desarrollar esa profesión, pero llega un momento que cuando tú entras en una empresa pasas a ser un directivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que de alguna manera te tienes que ocupar de una serie de cosas que ya no es la propia profesión. O sea, si yo hago proyectos y monto una empresa de proyectos, pues si la empresa va cogiendo volumen, yo ya me tengo que dedicar a gestionar a esa empresa. O sea, hacer que otras personas hagan y yo dedicarme pues a buscar otros nuevos proyectos, gestiones con la administración, gestiones con la banca, gestiones pues con los proveedores, pues una serie de cosas que dijéramos que no están dentro de la profesión, sino que son necesarias para que tu producto esté funcionando y haya otros profesionales que sean los que tengan que atenderlo, ¿no? O sea, por ejemplo, mi padre empezó como una persona que era un electricista y llegó un momento que tuvo que dejar de ser electricista porque tenía que tener empleados y ahora dedicarse a gestionar la empresa. Entonces, es muy importante que si algún día os emprendéis una aventura profesional, una aventura empresarial, mejor dicho, pues dijéramos que tengáis muy claro que posiblemente ingeniero, abogado, pues a lo mejor tenéis que dejar de ser un poco abogado y dedicaros a llevar la empresa. Evidentemente, la formación que tiene uno, sobre todo, te da capacidad para aprender, ¿no? Y bueno, y esa labor de directivo, pues posiblemente tienes que buscarla bien por la experiencia, porque al final
gran parte dijéramos, de lo poco que sé como directivo, dijéramos que ha sido en la experiencia. Luego, bueno, pues te puedes formar en escuelas de negocio, como el caso que comentaba. Yo me formé en una especie de un mini máster, por decirlo de alguna manera, en el Instituto Internacional San Telmo, en la cual te dan una visión del empresario en todas sus facetas, ¿no? Y bueno, pues una cosa que, bueno, que de alguna manera también teorizar un poco esa experiencia, pues también viene muy bien, ¿de acuerdo? Bien. Hay otra forma de emprender una aventura empresarial, como estoy diciendo. Hemos hablado de lo que es emprender una aventura empresarial tú desde el principio. Pero bueno, hay otra que es la empresa familiar, como es el caso que yo os estaba contando, ¿no? Hay otra forma, y efectivamente, que es la empresa familiar. Esto también es una aventura que quien la emprende también es que sea rentable. O sea, que si de alguna manera alguien quiere entrar a trabajar en una empresa familiar y dice, vale, yo entro, pero la empresa tiene que seguir siendo rentable, porque para eso existen las empresas, ¿no? Para que sean rentables, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante de cara a tenerlo en cuenta. Dijéramos que hay una cosa también y un tema muy importante, que en una empresa familiar, pues prácticamente, vamos a decir que una empresa familiar es como montarse en un tren en marcha. Digamos que un tren con toda su velocidad, con toda su inercia, pues como si te montas en el vagón de atrás y tienes que ir poco a poco avanzando porque el tren se va moviendo. Claro, la empresa no puede parar a que tú te formes, sino que tú al final te tienes que adaptar al ritmo que lleve la empresa, ¿no? Hasta que llegues a la máquina y sepas llevarla hacia adelante, ¿no? Eso es importante porque es que al final, cuando tú empiezas una empresa o empiezas una aventura serial, pues digamos que el tren lo pones en marcha tú, pero aquí te estás montando en un tren en marcha y eso tiene también sus dificultades. Entonces, pues esto también como una empresa normal, pues conlleva pues analizar lo que se está viendo y vendiendo y, por supuesto, creer en el producto como se viene creyendo desde que se inició el negocio. Eso es muy importante porque está claro que al final, lo mismo que en la empresa cuando tú la inicias, oye, tienes que ver ese producto y ves que tiene cabida en la sociedad, bueno, pues tienes que analizar también si el producto o servicio que tú estás dando o que la empresa está dando, que inició tu padre o inició un familiar, pues, oye, si sigue teniendo su cuota de mercado en la empresa. Eso es muy importante. Eso es muy importante porque puede ser que las empresas, pues, sobre todo las empresas que duran muchísimos años, pues, bueno, pueden tener altibajos, pueden estar mejor, pueden estar peor. Entonces, depende cómo vaya y depende de qué sector esté tocando, pues hay que analizarlo también. Eso es un tema muy importante, ¿no? Y el nivel de evolución que ha llevado la empresa desde que empezó. ¿Se ha ido adaptando a los tiempos? Pues efectivamente, ¿no? O sea, la empresa empezó y cuando se puso en marcha, pues también tienes que ver cómo se ha ido adaptando a los tiempos. Si te vas a meter una empresa que es obsoleta, que da un servicio que ya no es necesario, en fin. Normalmente hay que estar siempre adaptándose a los tiempos. Eso es muy importante. Conocer también, por supuesto, bien el sector en el que se está moviendo la empresa. Eso también es algo importante y, por supuesto, aplicar la experiencia adquirida en otra empresa. Y eso es un tema súper importante de cara a luego, dijéramos, entrar en una empresa familiar. O sea, en mi caso concreto, pues yo antes de entrar en la empresa familiar, pues tuve una experiencia de trabajar en otra empresa y, bueno, eso es importante porque trabajas de otra manera, o sea, tienes un jefe, sabes lo que es estar trabajando, dijéramos, supeditado a las órdenes de unos directivos, y eso también te enseña. Y eso luego pues te puede venir muy bien a la hora de desempeñar y dar esa experiencia a la empresa familiar, ¿no? O sea, antes, dijéramos, la experiencia adquirida en otra empresa como trabajador directivo puede ser muy determinante a la hora de dar otro punto de vista, otra visión. Y ojo, también pasa lo que decía al principio. Pasamos de ser un profesional a ser un directivo, ¿vale? Eso también es importante que lo tengamos en cuenta, lo mismo que cuando lo comentaba en una empresa de nueva creación, ¿no? Después de todas estas reflexiones, pues, bueno, dijéramos, ¿cómo me organizo, no? ¿Cómo me organizo yo, pues, para llevar una empresa hacia adelante? Bueno, pues, al final tú tienes que, de alguna manera, definir algunas áreas en las que se debe dividir la empresa, ¿no? La empresa tiene que tener una financiación. O sea, eso es muy importante, ¿no? Un tema importante en el cual la empresa debe buscar fondos propios o ajenos a los bancos para desarrollar su actividad. Controlar el gasto, controlar, vamos a decir, el grado de endeudamiento. Tampoco es bueno que toda la financiación
venga por los bancos, porque sabéis que dinero que te da un banco, luego hay que devolverlo. Entonces, es importante saber y no endeudarse demasiado, porque luego eso puede venir en contra, ¿vale? Tenemos que tener una contabilidad, o sea, está claro, la contabilidad es una herramienta de trabajo. En ella, pues, se reflejan todos los movimientos de gastos e ingresos y determina lo más importante de una empresa, que no es la facturación, ojo, es la rentabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy importante porque siempre escuchamos que las empresas facturan mucho dinero, facturan tal, pero bueno, ¿cuánto me ha costado a mí la empresa para facturar ese dinero? Si yo facturo 1 millón de euros, pues si me ha costado 999.999, gano 1 euro. Por lo tanto, no interesa. A veces interesa facturar menos y rentar más, ¿entiendes? O sea, no, siempre nos fijamos en la facturación, pero creo que es muy importante, lo más importante es la rentabilidad, porque al final es el dinero que se queda en la empresa, ¿vale? Al final, como todos sabemos, la rentabilidad va en función de los ingresos y de los gastos. Si gastas más que ingresas, pues tienes pérdida, entonces mal vamos, apaga y vámonos, ¿no? Pero, sin embargo, puedes facturar menos y ganar más. Siempre hay que buscar la rentabilidad, no obsesionarnos con la facturación. Parece que hay una regla directa de que cuanto más facturamos, más ganamos. No sé, eso habría que analizarlo. Depende del sector que uno se mueva, habría que analizarlo. Bien, entonces, y además una cosa también muy importante, la contabilidad, cuando digo que es una herramienta de trabajo, es porque nos sirve a conocer nuestros costes dentro de las actividades que se desarrollan y de esta manera afrontar a futuros nuevos proyectos, costes de estructura, de personal, de materia prima, etcétera. O sea, dijéramos que la contabilidad te ayuda a conocerte, porque al final una empresa se debe de conocer sabiendo también sus costes, porque sabemos en los proyectos que se nos van a venir por delante, pues dijéramos que hasta dónde podemos llegar, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Parece una cosa obvia que dice, bueno, vale, pero hay que conocerse a sí mismo, hay que conocer bien su empresa para saber hasta dónde puede llegar. Por supuesto, tenemos unos impuestos, unas obligaciones de la empresa. Los impuestos, como ustedes bien saben, son los tributos que tenemos que pagar a la administración. Para nuestra actividad son muchos. O sea, a mí se me ocurren, pues, impuestos de renta de las personas físicas, los impuestos de sociedades, declaraciones de IVA, impuestos sobre actividades económicas, seguros sociales, en fin, son una serie de impuestos que tenemos la obligación de contribuir a la administración, ¿vale? Otro tema importante, los empleados, una parte que considero fundamental, porque se trata del equipo humano necesario pues para llevar a cabo la actividad de la empresa, ¿no? En una empresa los empleados están dentro, o yo considero que están dentro de 2 grupos importantes. Uno es la estructura, ¿vale? La estructura, por decir una manera, es el personal de contabilidad, administrativos, técnicos, gerentes, Esta parte casi siempre es gasto puro, es una empresa, pero necesario para gestionarla. O sea, una empresa necesita un personal para gestionarla y para llevarla a cabo, y para, de alguna manera, gestionar al equipo de producción, ¿no? Que son las personas de obra, de taller, o en definitiva el personal que gracias a su trabajo fabricamos nuestro producto de venta o damos nuestro servicio. Es fundamental. Eso es, ahora mismo en una empresa el tema personal es fundamental, ¿no? Y entonces, muy importante el equipo humano. Elegirlo con mucha calma y profesionalidad, por supuesto. El tener un buen equipo puede ser el éxito o el fracaso de la empresa. En el caso de una empresa familiar te encuentras con un equipo ya formado, es verdad. Yo, la experiencia que tengo es que cuando entré en esta empresa, pues me encontré ya con un personal. Es muy importante conocerlo, también tanto sus habilidades buenas como sus defectos y gestionarlos. Muchos de ellos te habrán visto de pequeño en la empresa, a mí me pasó, que de golpe y porrazo te ven de pequeño y ahora pues resulta que ahora eres su jefe, ¿no? Esta es una situación también que hay que tratarla e intentarla gestionar bien. Si alguna vez os encontráis en esas circunstancias, pues bueno, es cuestión de paciencia y cuestión también de intentar pues poco a poco llegar al personal y hacerte valer o intentar convencer, ¿no? Que de lo que se trata, Aquí, bueno, pues te tiene que ayudar un poco pues tu padre o tu antecesor que te ha dado la oportunidad de entrar en esa empresa familiar. Es muy importante que la persona que dirige hasta que llegas tú, pues, bueno, pues durante un tiempo tú estés al lado de él y te empapes, ¿no? de todo lo que te va a enseñar, de todas las habilidades que pueda
que pueda enseñarte y, por supuesto, de toda la gestión de la empresa. Eso es muy importante, ¿eh? Es muy importante. Otro tema, pues, dijéramos, vamos, perdón, no sé. No, bueno, sí, es que creí que me faltó. No. El medio ambiente, ¿por qué lo pongo ahí? Porque hoy en día ya el medio ambiente es algo que hay que tener en cuenta para el desarrollo de las empresas. Es un tema que es fundamental. Ahora mismo hay actividades empresariales en las que hay que tener en cuenta de que cómo nuestra actividad interacciona de manera positiva o negativa en el medio ambiente. Cuando digo esto, pues simplemente el hecho de que la empresa para su desarrollo tenga vehículos, bueno, pues tú para desarrollar esa actividad estás creando, dijéramos, bueno, vamos a decir, contaminación o una huella de carbono. Bueno, pues todas esas cosas tienen que estar reguladas. Y depende de la actividad que tenga cada uno, pues a veces, pues dijéramos que el medio ambiente forma parte, por más, entre otras cosas, está legislado y tienes que tenerlo en cuenta a la hora de desarrollar tu actividad. Importante, la protección de datos. Vamos a manejar muchos datos, datos de clientes, datos de proveedores y, bueno, y cumpliendo la legislación vigente para el manejo de los datos que la empresa maneja y que su divulgación debe estar muy regulada, ¿vale? Eso es muy importante. Y para ya controlar todo lo que anterior nos encontramos con dos temas fundamentales, ¿vale? Dijéramos, situación de negocio. Hay que estar continuamente viendo la situación del negocio, día a día, semana a semana, toma decisiones. Hay que tener cuidado. Esto a lo mejor, lo que voy a comentar, os suena un poco raro, ¿no? Pero dice, hay que tener cuidado con el órgano del cuerpo humano que se toma decisiones. Con la mente, está claro, con el corazón, cuidado porque nos podemos llevar a sentimentalismo y sobre todo los que trabajan para una empresa familiar. La empresa que ha montado mi padre, en este caso, ¿no? O sea, dijéramos que las decisiones que tomamos con el corazón a veces pueden ser peligrosas para la empresa. Y luego hay otras que suena un poquito más raro, dice, con el estómago. Y son las decisiones que están basadas en el miedo. En el miedo, a veces en la empresa, pues hay situaciones críticas que te pueden crear cierto miedo y puedes tomar una decisión errónea porque te entra... Digo el estómago porque el estómago es uno de los órganos que se nota cuando uno tiene miedo, que parece que vuelan mariposas sobre él, ¿no? Entonces, esa sensación pues, te hace tomar a veces decisiones que pudieran ser poco acertadas. Así que, muy importante la toma de decisiones, que hay que hacerlas con la cabeza, no con el corazón, ni en el estómago. Las empresas son muy frías y a veces la cabeza hay que tenerla fría para tomar decisiones, y es lo más importante. Luego tienes el talante directivo. ¿Cómo estoy dirigiendo mi empresa? Es el factor humano de la persona. Todo el mundo no somos de la misma forma. Entonces, bueno, pues depende cómo sea cada uno, pues dijéramos que, bueno, tiene una forma de dirigir de una manera o de otra. Hay gente que es muy agresiva, hay gente que en un momento dado, bueno, pues lo puede llevar de una manera y otro puede llevar de otra, ¿no? El saber delegar, muy importante, delegar algunas de las actividades que desarrolla la empresa. Pues dijéramos que es fundamental delegar ciertas actividades porque tú no lo puedes hacer todo, ¿no? Motivar al equipo y dirigir a personas, liderazgo. Como dijo don Miguel de Unamuno, ¿no? Venceréis pero no convenceréis. Una frase que además pronunció en la Universidad de Salamanca en un contexto en que España estaba como estaba. Y bueno, ¿y por qué digo esto? Porque las empresas es mejor convencer al equipo que vencerlo. O sea, es decir, esto se hace así porque yo soy el jefe y soy el que mando, eso no es el mejor método para que una empresa esté motivada. Yo creo que es mejor convencer, porque convencer motiva más, hace que el equipo trabaje mejor, ¿vale? Y con más iniciativa y proactividad en todos los campos en el que se desarrolla la producción, la estructura, todo. O sea, es importante que el equipo esté convencido, porque si lo vences, al final no van a trabajar motivados y eso puede ser el fin de la empresa. O sea, que es fundamental este punto que comento. Y luego, un tema también que es fundamental es dedícate a lo importante y no a lo urgente. Esto es algo que bueno, que a veces en la empresa pues te encuentras en la vorágine de dedicarte a lo urgente y no te dedicas a lo importante. Entonces, hay que saber distinguir qué es lo importante para tu empresa y qué es lo urgente para tu empresa, ¿vale? Y aquí podemos tener muchas combinaciones, Algo que no es importante ni urgente, bueno, pues esto, como suele decir, a esto ni caso, ni caso. Algo que es importante pero no es urgente, dedícate a esto,
porque las cosas importantes, y sobre todo si no son urgentes. Algo que no es importante y que es urgente, intenta delegar, pero cuídalo y hacerlo ya. O sea, puede ser que haya cosas que no son importantes, pero pueden ser urgentes, depende del grado de importancia que tenga, pero también hay que dedicarle tiempo. Bueno, pues eso intenta delegarlo, ¿vale? Y algo que no es importante y es urgente, analízalo y que se encargue otro, ¿vale? O sea, diéramos todas las combinaciones que queramos hacer, pero lo importante, o sea, valga la redundancia, es que nos dediquemos a lo importante, el directivo, y no a lo urgente. Eso es fundamental. Y luego, por supuesto, otro tema importante es saber negociar. O sea, cuando tú tienes que negociar un proyecto, pues hacer buenos negocios que sean buenos para las dos partes. Yo siempre he dicho que cada vez que yo tengo que defender un proyecto en el cual, bueno, pues el cliente intenta comprar lo más barato posible y tú vender lo más caro posible, pues llega un momento que el cliente intenta tirarte hacia abajo, mejor dicho, y tú tienes que decir, oye, mira, vamos a llegar a la banda de negociación, la banda a la cual vamos a decir que el negocio puede ser bueno para las dos partes. Esto es importante también. Bien. Y todo esto de alguna manera se sistematiza para coordinar, pues bueno, por lo que son temas importantes para la empresa, como son a mis proveedores en materia de primas y servicios, por supuesto a mis clientes, es fundamental, todo lo que hemos contado y todo lo que hemos estructurado la empresa y cómo tenemos que estar pendientes de ella, pues para, de alguna manera, pues tener contentos a tus proveedores, porque aunque tus proveedores, tú eres su cliente, pero también hay que tenerlos contentos, porque, bueno, a veces te puedes encontrar, como ha pasado en muchas empresas, que ha habido empresas que no le vendían a otras. ¿Por qué? Pues muchas veces por lo de siempre, porque no pagan o porque no son cumplidores o lo que sea. Entonces, a veces también hay que cuidar a los proveedores, es importante. Por supuesto, a los clientes, eso es fundamental. A los trabajadores y, por supuesto, a la administración pública. La administración pública sigue siendo una parte que hay que tenerla en cuenta porque digamos que las empresas tienen una serie de requisitos legales y que hay que tenerla muy presente, muy presente. En este punto, en el asunto de las relaciones con la administración pública, pues dijéramos que temas muy importantes a tener en cuenta es que las innumerables leyes y requisitos legales a los que están sometidas las empresas, tanto a nivel autonómico como a nivel de la administración central. Estas leyes se intensifican cada vez más y nada comparado con los primeros meses de la pandemia por el COVID-19, ¿no? Dijéramos que ha habido, bueno, pues todo hecho ha redundado en el teletrabajo, en cambiar las empresas, dijéramos, ha habido un desbarajuste en muchas cosas que al final, pues las empresas, hasta que volvemos otra vez a tomar el rumbo, pues nos cuesta mucho trabajo. Desgraciadamente ha habido empresas que por la pandemia pues han tenido que dejar de realizar su actividad, ¿no? Otras, bueno, en este caso nosotros nos sentimos afortunados porque, bueno, el sector eléctrico es un sector que es fundamental y esencial para la sociedad y, bueno, pues en ese sentido hemos tenido, vamos a decir, suerte y están, pero no hay que bajar la guardia, hay que estar pendiente y hay que estar, pues eso, muy atentos a lo que nos viene porque aunque tú consideres que tu sector es esencial, hay que estar en guardia, Luego, otra cosa importante en la administración pública, la cantidad de organismos que existen en España. Estamos hablando de ayuntamientos, diputaciones provinciales, comunidades autónomas, ministerios, bueno, pues todo eso a la empresa, pues a veces, pues unas veces te ven más influenciado en un sitio, otras veces más influenciado en otro, depende de dónde te estés moviendo. Pero es cierto que son muchos organismos públicos los que tenemos por delante, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tipo de requisitos legales afectan a una pyme? Bueno, digo pyme a una empresa, pequeña y mediana empresa, ¿no? Es donde estamos nosotros recogidos. Bueno, pues la normativa técnica del sector, al final el sector en el que tú te mueves pues tiene una normativa en la cual el producto que tú haces tiene que tener una serie de requisitos y de pautas que lo marca una normativa, ¿no? Eso es así. Luego, la ley de seguridad social, ¿vale? La ley de seguridad social, evidentemente, tienes empleado, la seguridad social hay que mantenerla. Y hay una obligación, eso está claro. Luego, otro tema importante, la prevención de riesgos laborales. En un sector como el nuestro, en el que nos dedicamos a las obras, pues es importante, dijéramos, tenerlo en cuenta porque por ley tenemos que cumplir y hay una ley que regula la prevención de los riesgos que los trabajadores pueden sufrir en las empresas.
Entonces, en eso las empresas invierten mucho dinero porque, sobre todo, en el sector nuestro, que es el sector eléctrico, pues nos encontramos en situación de que tenemos el riesgo eléctrico y, bueno, y por supuesto, hay que cuidar a tu personal para que las actividades que hagan en obras, sobre todo, pues sean seguras. Entonces, esto es muy importante. Otro requisito es la protección de datos, es importante, ¿vale? Lo que decía antes, pues al final dijéramos que manejas una serie de datos que de alguna manera pues tienes que tener buen recaudo y tanto datos de proveedores como datos de clientes como cualquier tipo de datos que hay que custodiar. Y por supuesto la legislación tributaria, eso es importante. Es importante. Entre leyes, reales decretos, órdenes e instrucciones para operar en el mercado empresarial, pues hay que tener en cuenta muchísimas normativas diferentes, complicada a veces por la descentralización de la administración pública, ya lo decía antes, ¿no? Por un lado tenemos ayuntamientos, tiene su normativa, la diputación, las diputaciones provinciales, que es una cosa que en este país existe todavía, pues también hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Las comunidades autónomas con sus gobiernos autonómicos, pues también, y luego ya a nivel nacional lo que es el ministerio, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, pues las nuevas tecnologías facilitan esta relación con las instituciones públicas. O sea, y por eso esto es muy importante, la digitalización de las empresas. Dentro de todo esto, las nuevas tecnologías para las empresas pues, hacen que podamos relacionarnos más con las instituciones públicas de manera telemática y con ello facilitar las cosas, además de hacerlas a cualquier hora y día. Además, os voy a dar un dato que he recogido, que según un índice que mide el desarrollo de la administración electrónica, la administración pública española es, por lo visto, la tercera del mundo y la primera en e-participación, electrónica participación, con casi el 97% de los trámites ante la administración por Internet. O sea, eso es un dato en el cual dijéramos que la administración pues se está poniendo las pilas a la hora de que las relaciones pues, con las empresas pues se basen mucho en las nuevas tecnologías y en las TIC o tecnologías de la información y de la comunicación. Hoy en día las empresas ven los trámites electrónicos como algo necesario, imprescindible en su labor diaria, quizás porque se valora un tema importante que es el ahorro de costes. Es cierto que desde que apareció la pandemia, pues todo eso se ha acelerado porque dijéramos que ya el no poderte presentar en los organismos públicos ha hecho que estos organismos desarrollen portales, sedes electrónicas en las que tú puedas hacer tus tramitaciones sin tener que desplazarte. Cuando digo sin tener que desplazarte, pues ahí está lo que son los ahorros de costes, ¿no? Que esto es importante. Luego, las empresas y autónomos aportan un gran valor a la sociedad, eso está claro, y esto lo tiene que tener en cuenta la administración. No desde un punto de vista ya de control confiscatorio, o sea, sobre estas, sino desde una colaboración real que permita sinergia y beneficios para ambas, lo cual redunda en un gran beneficio social. Yo creo que la administración se tiene que apoyar mucho en la empresa privada y la empresa privada en la administración porque se pueden crear sinergias y esto puede ser un gran beneficio para la sociedad. Con la digitalización, es cierto que con la digitalización de las empresas conseguimos fomentar el desarrollo económico, reduce la burocracia, el comercio electrónico, que está muy de moda. El comercio electrónico, hay muchas empresas que han optado por el comercio electrónico porque, bueno, porque su producto lo pueden vender así y, bueno, y a lo mejor están encontrando una solución a sus problemas, ¿no? Y luego, una cosa importante que es automatizar los procesos. O sea, los procesos que tenemos dentro de la empresa, cuanto más automatizados estén, pues menos trabajo burocrático te provoca. Eso es importante también, ¿no? Entonces, es fundamental que las empresas, cuanto antes, pues se digitalicen o se informaticen, como lo queramos llamar, pero es importante tenerlo en cuenta. Y luego la información necesaria para el desarrollo de la actividad. Es muy importante porque es cierto que una empresa digitalizada tiene acceso a información que es necesario, pues, información técnica, información reglamentada para lo que es el sector que tú te estás moviendo. Eso es importante. Luego, la administración pública debe fomentar y facilitar a las pequeñas empresas el uso de las nuevas tecnologías. Los autónomos y las pymes son el motor de la recuperación económica, por lo que la administración debe cuidar a las empresas. O sea, creo que es algo fundamental. O sea, las empresas, un gobierno o una administración que no cuida a sus empresas, yo creo que no va por buen camino. Yo creo que las empresas al final no dejan de ser, dijéramos, el motor de una economía de un país
porque al final son lo que generan riqueza a la sociedad. Luego, un tema importante es que, muy recomendable para las empresas, es de todo esto que he estado diciendo sobre la administración pública, es importante externalizar al personal cualificado, asesoría, gestoría, consultoría. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues en definitiva, que además que las nuevas tecnologías facilitan la labor de las empresas, es muy importante también y muy recomendable externalizar a profesionales cualificados, asesorías y gestorías y consultorías, ¿no? Para poder centrarse el empresario en lo que es la actividad principal. O sea, tampoco podemos dedicarnos nada más que a atender este tipo de cosas, porque es cierto que hay una obligación de que las empresas tienen una obligación con la administración pública, pero hay tanta diversidad en normativa y en leyes que al final te tienes que poner en manos de asesores que de alguna manera pues te gestionen toda esa información y te canalicen toda esa información para que sean ellos los que se preocupen y te tengan, por supuesto, te tengan al día en todos los aspectos. Es importante porque entonces, si nos dedicamos nosotros exclusivamente a eso, pues pierdes el rumbo y la atención de la razón de tu negocio, que es el producto que tú estás fabricando o el servicio que tú estás dando. Entonces, es importante externalizar. Es un coste añadido que tenemos las empresas, pero creo que es importante porque a la larga es un coste que es necesario. Entonces, verdaderamente es importante y lo que hay que dedicarse, el empresario, es a lo que se tiene que dedicar, dejando estos aspectos administrativos y burocráticos de manos profesionales sin perder, por supuesto, de vista estas áreas que también forman parte del negocio. O sea, que eso está muy claro, que al final es fundamental que no perdamos la vista en este tema, aunque tengamos nuestros asesores, ¿vale? Nuestra empresa pues también tiene sus asesores, tanto asesores fiscales como asesores laborales, y ellos son los que se encargan de pues tenernos un poco al día en todas estas cosas que son fundamentales, porque el desconocimiento de la ley no te exime de cumplirlo. Eso creo que todos lo sabemos y es fundamental porque como yo no conozco la ley, pues no sabía que había que hacer esto. Bueno, sí hay que hacerlo. Y si no lo sabías, pues te tenías que haber enterado. ¿Para qué? Pues eso, como bien digo ahí, para que el empresario se centre en una actividad principal que es el desarrollo de su producto. ¿Vale? Pagamos unos asesores para que, de alguna manera, ellos se encarguen de llevar lo que es necesario para tu empresa, pero no es lo fundamental es tu negocio. Y lo otro, que es una obligación, hay que hacerlo, pero que sean otros los que se ocupen de este tema. Como resumen, pues unas reflexiones importantes que deben de tener los empresarios de cualquier empresa o aventura empresarial. Lo que he dicho antes, dedícate a lo importante y no a lo urgente, ¿vale? Eso creo que es fundamental. ¿Cómo saber qué es importante y qué es urgente? Yo creo que eso en las empresas cada uno en su negocio sabrá qué es lo importante y qué es lo urgente. Lo urgente al final, pues como la palabra bien dice, hay que hacerlo rápido. Bueno, pues intenta que alguien te lo haga o, bueno, si tienes que ser tú, pues tendrás que ser tú. Pero bueno, en definitiva, procura delegar este tipo de cosas, ¿no? Importante, la administración pública tiene que cuidar de la empresa. Eso es fundamental. Yo creo que es importante porque si no cuida de la empresa, mal país. Lo digo así de claro. Por supuesto, todo basado en la filosofía del esfuerzo, ¿vale? Hoy en día que está tan en tela de juicio los principios de las cosas, pues el esfuerzo, que a veces dijéramos que no se valora, pues creo que es importante a la hora de emprender cualquier cosa, que todo requiere un esfuerzo. Sed previsores, intentar anticiparos todo lo que podáis. Cuanto más anticipe una persona en algo, mucho mejor a la hora de tomar decisiones. Eso es importante. Ver las cosas, no veamos el toro ya cuando te ha cogido. Velo de lejos, que sabes que viene, pero prepárate, ¿vale? Como decía, mejor convencer que vencer. Bueno, un poco los puntos que yo creo que son importantes. Convence a tu equipo, no le venzas. No le venzas porque al final no deja de ser algo que es comida, como suele decir, comida para hoy y hambre para mañana. Hay que convencer porque así el equipo va a funcionar mucho mejor. Eso no cabe la menor duda. Y si una idea no se ejecuta, no es una gran idea. O sea, las ideas pueden ser ideas, pero si no se ejecuta, las ideas no sirven de nada. En una empresa familiar es como montarse en un tren en marcha, ya lo comenté antes, ¿no? Que bueno, que
que el incorporarte a una empresa ya con su velocidad de crucero, pues hay que adaptarse a esa velocidad de crucero y a veces, pues, la empresa no te puede esperar a que tú te vayas adaptando. Tú eres tú quien te tienes que adaptar a la empresa, ¿vale? Y luego otro tema importante que no he dicho, las empresas crecen, pero también engordan. Vamos a ver, esto es un concepto que le pasa a las personas, ¿no? Hay personas que crecen y personas que engordan. Pues las empresas cuando crecen, pues cuando aumentan su cuota de mercado, aumentan su producción y con su producción aumentan su rentabilidad. Ojo, su facturación, si va, a veces puede ser que su facturación vaya en favor de la rentabilidad, pero no siempre tiene que ser así. Nosotros ha habido veces en nuestra empresa que ha habido años que se ha facturado menos y se ha ganado más. O sea, ha habido más beneficio, ¿vale? Más rentabilidad. Eso es importante. Y luego también se da el caso de que las empresas también engordan, ¿vale? ¿Cuándo se considera que una empresa engorda? Bueno, pues cuando esa empresa va perdiendo cuota de mercado, cuando esa empresa le cuesta trabajo hacer su producto, cuando esa empresa se crea de una estructura que es muy costosa, que hay muchas más personas gestionando que, vamos a decir, que produciendo. Entonces, ese concepto de engordar, pues se dan en las empresas. Y es importante detectar cuando, igual que una persona cuando físicamente se nota que va engordando, pues también tenemos que estar pendientes de cuando nuestra empresa, porque puede, a lo largo de 50 años de historia, por ejemplo, en este caso de nuestra empresa, está claro que ha habido momentos que ha podido empezar a engordar, pero bueno, hay que hacer ejercicio para adelgazar, ¿no? Lo que quiero decir con esto, que de alguna manera pues tú tienes que adaptar tu empresa y redireccionarla para que crezca en vez de que engorde. Esto es muy importante. Bueno, y finalmente una frase que hay que tener en cuenta, que me la dijo un profesor de San Telmo, que dice lo siguiente, dice, Dios perdona siempre, el hombre a veces y la naturaleza. Bueno, en principio ya hay un libro que tengo por aquí que se llama El pequeño libro de las grandes decisiones. Es un libro que escribió, bueno, unos señores, los nombres no sonarán, un nombre muy raro, un señor que era sueco, que era Michael Krogerus, y un señor que era de Suiza, que era Roman Schapeler. Y este libro simplemente lo que aborda temas muy importantes a la hora de tomar decisiones, que es un cúmulo de reglas y métodos que los que se sistematizan. Cómo mejorar uno mismo, cómo mejorarse uno mismo, cómo comprenderse mejor a uno mismo, que es importante porque también el perfil humano influye mucho en la empresa, cómo entender mejor a los demás y cómo mejorar a los demás, ¿no? Aquí el libro tiene una parte, os leo simplemente 3 frases que dice, este libro se ha escrito para todos aquellos que tengan que tratar con gente a diario. Tanto si eres un profesor, un catedrático, piloto o gerente, se enfrenta una y otra vez a la misma pregunta, ¿cómo tomar la decisión acertada y cómo puedo motivar a mí mismo y a mi equipo? Porque también es cierto que nos tenemos que motivar a nosotros mismos. Y os pido un favor a todos, ¿no? Sé que ahora mismo pues estoy hablando pues a futuros doctores, abogados, jueces, políticos, en fin, a los que os vayáis a dedicar en un futuro desde donde os desarrolléis profesionalmente, cuidar a las empresas locales, porque es la única forma de que un país, la verdad, es que prospere. En fin, no sé el tiempo que llevo, creo que ya no tengo mucho más que contar y, oye, agradeceros vuestra atención y nada, y si queréis preguntar alguna cosa, no hay ningún problema en responderlo. Si la pregunta la sé, la respondo solamente. Si no, pues ya me comprometería a contestarla en otro momento. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Realmente creo que puedo hablar en nombre de todos los presentes cuando digo que es sumamente interesante lo que nos contó y también el valor que ha aportado esta conferencia, más allá de su experiencia, porque creo que se ha convertido en un gran maquinista utilizando esta comparación con los trenes. Pero pasa, ¿eh? O sea, tengo que decir que yo recuerdo cuando yo me incorporé a la empresa después de estar trabajando en otra empresa, pues que me monté en un tren en marcha con todas sus consecuencias, ¿no? Al final, hasta que llegas al maquinista y ves que el maquinista le pega una patada a la palanca para que eso funcione bien, dice, bueno, espérate, vamos a arreglar la palanca, ¿no? O que funcione mejor, en fin. Todo esto de lo que se trata es de que las empresas vayamos evolucionando y vayamos, sobre todo, tener capacidad de adaptación. Creo que cada vez la sociedad va cambiando y sobre todo las empresas que llevan muchos años, pues si siguen funcionando es porque se han adaptado a los tiempos.
¿vale? O sea, a veces, pues, adaptarse a los tiempos, pues, el problema más gordo que podemos tener las empresas, más grande que podemos tener las empresas, dijéramos, la financiación. Si se acaba eso, pues mal vamos, ¿no? Porque al final, pues, acaban los fondos y llega un momento que tienes que tirar de donde no tienes y entonces eso ya puede ser el principio del fin, ¿no? Y en ese sentido, pues, es importante que sepamos diferenciar esos puntos, esos momentos, que a veces es difícil, ¿eh? Parece que es una perogrullada o es una cosa, dijéramos, algo, vamos a decir, trivial, pero no es fácil a veces saber en qué punto están las empresas. A mí, por lo menos, me ha pasado y me sigue pasando y probablemente me pasará, ¿no? En fin, más o menos un poco lo que he querido es daros mi experiencia y espero que en un futuro os sirva de algo, ni más ni menos. Sí, por supuesto, y nos transmitió justamente eso, la verdad, el trabajo que supone, el gran desafío que le habrá supuesto también en lo personal, más allá bueno, de que ya era una empresa que había comenzado por trabajo de su padre, pero realmente adaptarse, esa capacidad de adaptarse a los nuevos cambios, y sobre todo en el sector de ustedes, que es una empresa que al final se dedica a cuestiones de infraestructura. A mí me pareció muy linda la frase, si tuvieran oportunidad de ingresar, quienes ya no lo han hecho, a la página de Electrificación en Farra, hay una frase previa a conocer un poco sobre sus obras que dice: la mayor recompensa de nuestro trabajo no es lo que nos pagan por él, sino aquello en lo que nos convierte. Eso me parece una frase tan representativa de lo que hacen, a lo que se dedican. Sí, a veces, bueno, las empresas desgraciadamente ya no es lo que cobras por las obras, pero es la satisfacción de profesional. Mi padre, el pobre, que en paz descanse, cuando él hacía un trabajo, había veces que había trabajos que no cobraba. O sea, así de claro, pero ¿cómo es posible? Un trabajo que no cobra. Pero él, la satisfacción de haber arreglado un problema a una persona, eso para él era una satisfacción tan grande que parece que le daba igual que cobrar. Digo, pero papá, este trabajo lo has hecho para cobrar. O sea, es tu trabajo. Tendrá que no te preocupes, que no pasa nada. Bueno, son filosofías de vida y la verdad es que en ese sentido, pues nada, pues he intentado transmitírnoslo a todos, ¿no? En la medida de lo posible. Por supuesto. Pero cobrando, ¿eh? Y por supuesto, también es como decía, al final tenemos que al ver final nuestros hijos comen, ¿eh? No, por supuesto, y que la empresa tiene que ser rentable, ¿no? Y ahí también está el valor de lo que están haciendo. Tenemos 3 hijos y bueno, ya son mayores. Ninguno de momento va a seguir la carrera nadie le parece que le ha interesado nada relacionado con la empresa, pero bueno, ya está. Al final tengo otro hermano en la empresa que es más joven que yo, que tiene hijos pequeños, a lo mejor a alguno le da por continuar. Así que bueno, pues se cogerá este tren en marcha que irá a más velocidad y ya está. Y a correr, ¿eh? Y a correr. Si me permite, Sí, claro. profesor Nevado Batalla Moreno había solicitado la palabra. Hay algunas preguntas también que estoy viendo en el chat que me gustaría transmitirle, pero en primer lugar, por supuesto. Si el profesor quisiera habilitar su micrófono. Sí, muchas gracias. Bueno, agradecer a Gonzalo Parra la intervención, que yo creo que nos ha resultado a todos tremendamente interesante, porque es la manera que tenemos de conocer la vida y sobre todo el desarrollo práctico de lo que es un operador privado, de lo que es un empresario. Pero bueno, aparte de lo que yo le quería preguntar, que era muy concreto, prefiero que la moderadora Cayelén, la profesora Yelén Anzola, dé paso a los alumnos, que estoy viendo también yo aquí a Diego Carballeira y a Elena Pilo, que hagan ellos las preguntas, ¿de acuerdo? Así que nada, les cedo a ellos el turno. Luego, si queda tiempo, pues ya le hago yo la pregunta a don Gonzalo Parra. Gracias. Al tiempo que haga falta, estoy el tiempo que queráis. Sin ningún problema. Perfecto. Bueno, yo también tenía una pregunta que voy a esperar primero a ver si logramos responderla de los presentes. En este caso, Yago Carballeira Lorenzo dice que se ha referido al proceso de digitalización de las empresas y la necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías. ¿Cómo opina que ha afectado, por otra parte, este proceso de globalización actual, tanto aspectos positivos como negativos, a las pymes españolas?
Bueno, las pymes españolas, por lo menos hablo de la nuestra, al principio, yo desde que empecé en la empresa siempre he estado muy sensibilizado ante lo que es la digitalización, ¿no? Simplemente el hecho de automatizar tus procesos en la empresa, no sé, por deciros algo, la contabilidad, el control de almacén, los presupuestos, el control de ver las cuentas de explotación de las obras, todo eso tiene que estar digitalizado porque es la única forma de controlarlo. El movimiento es tan grande que a veces es importante que las empresas monten sus famosos RPs, pues para poder controlar la empresa de una manera íntegra, ¿no? Lo que sí es cierto bueno, que empresas como la nuestra, pues conozco empresas del sector que somos competencia, pero somos amigos y a veces pues hay empresas que todavía les cuesta, pero es cierto que estamos abocados a digitalizarnos porque, claro, hay empresas que todo esto le ha cogido pues con una edad, como suele decir, ¿no? Si esto le coge a mi padre, bueno, mi padre lo que digitaliza la empresa es ni, vamos, olvídate, o sea, él no entró siquiera, ¿no? Ahí estamos nosotros pues para intentar pues adaptarnos a los tiempos, ¿no? Eso es lo que yo decía en la ponencia, que al final adaptarte a los tiempos también significa esto. Adaptarte a los tiempos es adaptarte a tu sector, pero también digitalizar tu empresa porque hace que tu empresa tenga más movilidad, tenga más capacidad para relacionarse, porque es cierto que hoy en día ya en un mundo globalizado como estamos, pues es positivo. Yo lo veo muy positivo. Yo no veo temas negativos. Yo pongo siempre un ejemplo que siempre me decía mi padre, el pobre, que en paz descanse, decía que, me acuerdo, era una anécdota muy graciosa que decía, él le encantaba mucho el dibujo técnico, ¿no? Y entonces cuando empezó a dibujar, a aparecer los ordenadores y los sistemas de SCADA, los sistemas de tipo AutoCAD para dibujar los planos, esas cosas, decía, cuando lo vio, dice, bueno, sí, esto para trabajar menos, ¿no? Digo, no, hombre, no, para trabajar menos no, para hacer más cosas en el mismo tiempo, que es diferente. O sea, antes, como digo yo, un plano lo hacías en una semana y ahora lo vas a hacer en una hora, ¿eh? Y encima lo vas a crear un PDF y lo vas a mandar por correo electrónico. O sea que en definitiva, al final el mundo cada vez va más rápido y es cierto que si no nos digitalizamos, pues no nos podemos adaptar a esa velocidad. O sea, ese tren en el que estamos todos montados va a una velocidad que nos tenemos que poner al lado, ¿me entiendes? O sea, no te puedes quedar atrás, porque es que está claro que el mundo está abocado a digitalizarse. Si no lo hacemos, pues dentro del sector en el que nos movemos, pues podemos tener un problema con un futuro, vamos, un problema rápido, ¿eh? O sea, eso lo veo así, vamos, yo lo pienso así. No sé si he respondido a la pregunta, pero creo que es importante la digitalización, lo veo fundamental, ¿eh? O sea, que si una empresa ya nace, porque bueno, yo entiendo una persona que yo creo que alguien que quiere hoy emprender una aventura profesional, no creo que esté en su mente no digitalizarse. Yo creo que es importante, porque además la administración pública lo requiere. O sea, que es que ya es cierto que la pandemia lo ha acelerado, es verdad. O sea, vamos a decir que esto es una cosa buena que ha traído, dentro de que, por favor, ojalá y no hubiera parecido lo que estamos viviendo a nivel mundial, pero es cierto que eso ha hecho que los sistemas se aceleren, el teletrabajo, que hemos hablado al principio de la charla, ¿no? Ya a nivel un poco de conversación, pues, si no existe, si no te digitalizas, tus trabajadores no van a poder trabajar, porque ha habido trabajadores. Yo al principio, cuando pasó esto, pues hubo trabajadores que por miedo, porque sus hijos los tenían en casa y tenían que quedarse con ellos porque los colegios cerraron, pues tuvieron que trabajar desde casa. Entonces, si no te digitalizas, pues mal vamos. Entonces, bueno, pues en ese sentido creo que es muy importante. Creo que quedó perfecta la respuesta porque, bueno, Chao le agradece Yo lo digo desde un punto de vista práctico, digamos que es un poco como yo lo veo, ¿no? Evidentemente práctico, pero creo que es así. Es fundamental que las empresas, si nacen ya digitalizándose, perfecto, y si no, pues hay que poco a poco montar tus sistemas para hombre, si ya es comercio electrónico y no te digitaliza, ya es el colmo. Claro. Pero Sería está claro. materialmente imposible, digámosla. En Efectivamente. hilo, perdón, en hilo con lo que nos estaba comentando, Elena Pilo Ballesteros pregunta si usted cree que las empresas acabarán desarrollando sus servicios a través del formato digital en su totalidad. Entiendo también a las que les sea posible, ¿no? Porque en caso de ustedes
Creo que ha respondido perfectamente a Yelén. Ha respondido, porque efectivamente, vamos a ver, nosotros el servicio que damos es imposible venderlo por Internet. Así de claro, ¿no? Es cierto que al final nosotros, en el caso nuestro, pues somos como una empresa de servicios en la cual atiendes la infraestructura eléctrica de distribución de la compañía eléctrica de la zona. Y bueno, eso al final no deja de ser algo en el que tú tienes que estar presente y tienes que tener un equipo presente, ¿no? Porque, como decía mi padre, el pobre, que perdonad que aluda mucho a él, pero me estoy acordando mucho de él en esta ponencia, decía que sí, mucha electrónica, todo lo que tú quieras, pero los amperios gordos tienen que pasar por cables gordos. Y eso sigue siendo así. ¿Qué quiere decir con esto? Que todo no se puede vender por Internet. Los servicios hay que darlos. Sí, tú puedes vender productos por Internet, pero yo no puedo vender una instalación. Bueno, sí, puedo vender una instalación por Internet, pero luego tengo que ir a ejecutarla. Si alguien me contrata una obra en tal sitio, si no ve un poste puesto allí en la finca para darle corriente a la finca, pues posiblemente no me va a pagar. O sea, eso no se puede vender por Internet. Exactamente. En fin, Además, los que se puedan, es perfecto. Lo que no, pues bueno, cuando tú das un servicio, el servicio en este caso nuestro, pues Internet lo usas como una herramienta para, un poco lo que he contado, para gestionar la información que tú necesitas, para comunicarte con la administración pública, pero en definitiva creo que bueno, que lo que se puede y lo que no se puede, pues no se puede hacer por ahí. efectivamente, además no hay que olvidar que inclusive Internet funciona desde un punto de vista lógico, digamos, que son todos los sistemas operativos que utilizamos para conectarnos, pero necesitan obligatoriamente de la infraestructura física, que es de la que se encargan ustedes. Nosotros tenemos hoy el servicio de Internet gracias al servicio que prestan ustedes de infraestructura física, digamos. O sea, al fin y al cabo necesitamos, como decía, el cableado, y eso es un servicio que yo simplemente te pongo una experiencia que hemos tenido hace un par de semanas. Me ha llamado una empresa porque resulta que tenían que montar una torre aquí no estamos en una zona muy montañosa, pero bueno, el pico más alto puede estar a unos 1000 metros de altura. Bueno, pues había que montar una torre. ¿Cómo montar la torre? Habrá que montarla, ¿no? Habrá que llevar hierros para subirla, ¿no? Habrá que hacer algo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que al final la torre es para dar comunicación. Entonces, detrás de todas estas comunicaciones que tenemos, de toda la información, de todo Internet, de toda la infraestructura de comunicaciones que tenemos en nuestras casas, es gracias a que hay una infraestructura, como tú bien dices, Ayelén, detrás que hay que soportarla, que hay que mantenerla, que hay unos mantenimientos en los sistemas de comunicación, hay que alimentarlas eléctricamente, ya sea porque tengas una compañía eléctrica que te puede llevar corriente o montar paneles fotovoltaicos, ¿me entiendes? Que tan de moda está hoy en día lo que es las instalaciones fotovoltaicas de producción de energía eléctrica, ¿no? En fin, todo eso tiene que seguir existiendo. Entonces, los amperios fuertes, los caudales grandes de agua tienen que ir por tuberías grandes. Pues en la corriente eléctrica, los amperios es dijéramos, lo homólogo al caudal del agua, ¿no? O sea que al final pues tienen que ir por tuberías grandes. Pues los cables pasa igual y eso va a tener que seguir existiendo. Y de hecho te voy a poner un ejemplo. Un reglamento que rige las líneas de alta tensión era un reglamento que se ha puesto, vamos, que lleva muchísimos años, y el reglamento aquí en España que regulaba lo que son la construcción de líneas de alta tensión, ahora me parece que es del año 2000 y algo, y el anterior era del 1957. ¿Pero por qué? Porque no ha cambiado, hay ciertas cosas que no han cambiado, se siguen haciendo de la misma manera, se siguen montando postes en el campo y tirando líneas, o sea, y eso no ha cambiado, el esfuerzo sigue siendo el mismo, los cables pesan y el viento sopla. Entonces hay ciertas cosas que se mantienen y que tienen que mantenerse porque si no, no tendríamos lo otro. Eso es así. Por supuesto, en todas las empresas la verdad que tienen un factor multiplicador social tremendo, pero sobre todo en el sector de ustedes creo que no sería posible todo lo que se está haciendo en relación a la digitalización en general de las administraciones y las empresas si no contáramos con infraestructuras que acompañen eso. Efectivamente, eso Entonces, es importante. Sin duda que el Estado necesita apoyarse en el trabajo que hacen ustedes para poder continuar avanzando en miras a mejorar, ¿no? En particular la prestación de servicios públicos, que es lo que me toca la fibra, y yo supongo que al profesor Nevado Batalla también le debe ocurrir lo mismo. Profesor, le cedo la palabra si quisiera. Hay una preguntita más, pero ¿puedo leerla a continuación?
Sí, no, bueno, prefiero que sean que sea también en este caso Isabel Amo. Sí, muchas gracias, Ayelen. Y bueno, ya. Leo la pregunta, entonces creo que es un poco más, más breve la respuesta quizá, porque pregunta, o quizá no sea tan breve, pero lo que pregunta es si cree que es mejor entrar a una empresa familiar o en cambio le hubiera gustado participar en otra en la cual fuera ajeno, o sea, que no perteneciera a su familia, digamos. Hombre, algunas veces me han entrado ganas de salir corriendo. Sí, bueno, vamos a ver, sí, bueno, es cierto que a lo largo de mi experiencia en la empresa, pues ha habido momentos que me entraban ganas de marcharme, porque, bueno, porque al final en todas las empresas en todos sitios se cuecen habas, como se suele decir. Entonces, al final, pues sí, ha habido momentos en los cuales yo tuve, como he comentado, la experiencia de trabajar en una empresa, en una multinacional francesa que se dedicaba al sector de la automatización industrial. Y bueno, ahí viví lo que era tener un jefe, tener ahí a alguien que te está exigiendo un objetivo y cuidado. Luego ya pasé a la empresa y ya, bueno, pues poco a poco pues vas llegando y eres el gerente de la empresa. Que es cierto que sí, pues alguna vez posiblemente me podía haber interesado, pues no sé, hacer un emprendimiento en solitario y empezar de nuevo. A veces las personas también necesitan empezar de nuevo y a veces las empresas también necesitan empezar de nuevo. En el caso, bueno, siempre me he visto abocado, siempre ha habido algo en mi interior que me ha hecho siempre seguir hacia adelante con la empresa y, bueno, a veces cuando se me ha pasado por la cabeza, lo mismo que se me ha pasado de rápido, se me ha ido. Pero bueno, sí, hay momentos en 24 años, da tiempo para pensar muchas cosas. Y a veces, pues sí, hombre, también os voy a decir una cosa, el hecho de tú tener una empresa, eso no te exime tú poder luego hacer otro emprendimiento en algo relacionado con el sector o un sector que complemente al tuyo, en fin, eso ya hoy en día pues se puede hacer, ¿no? Pero bueno, sí, alguna vez me hubiera gustado empezar poner el tren en marcha yo, pues sí. He intentado parar esto algunas veces, ¿eh? Y lo consigues, pero lo tienes que arrancar y volver otra vez a salir andando, ¿no? O sea que eso es así. En fin, no sé si he respondido a la pregunta, pero bueno. Sí, yo creo En que 24 sí. años se te pasan muchas cosas por la cabeza. Sí, Pero bueno, si tenéis la suerte de tener una empresa y creéis en esa empresa de vuestros padres, creo que eso para vosotros tiene que ser una satisfacción porque realmente, bueno, es difícil crear una empresa, pero también mantenerla adaptarla a los tiempos tiene también sus problemas. No te lo dan todo hecho, como se suele decir, ¿no? Ah, que tú estás en una empresa y ya te lo han dado todo hecho. Bueno, vale, al principio sí, pero luego eso hay que mantenerlo, es importante. Es importante. Sin duda, bueno, profesor, creo que profesor Nevado Batalla, en realidad, Moreno, si quisiera intervenir, yo creo que Oye, una cosa, estamos en condiciones. si vienen más preguntas y yo no tengo, vamos, y no entran dentro del tiempo, aunque tengo todo el tiempo del mundo, te lo digo de verdad. En principio, pues lo podría contestar en otro momento. Si vienen preguntas después, no habría problema. Pero vamos, las preguntas que quieran. Muchísimas gracias. Me siento muy a gusto y me he sentido muy a gusto. Al principio, bueno, uno no está acostumbrado a dirigirse a un público tan ilustre, pero bueno, la verdad es que me he disfrutado mucho y me he sentido muy a gusto de contar mi experiencia. Por favor. Bueno, la verdad que se nota que el tema resulta atractivo y me alegro de que por parte del centro se decidiera esta ponencia, esta intervención, porque bueno, está generando yo creo que pues un gran interés. Bueno, yo una cuestión más que de respuesta técnica o de respuesta más objetiva, yo quería una impresión subjetiva sobre algo que es muy sencillo. Realmente desde la empresa, como empresario, ¿usted, Gonzalo, siente que la administración le ayuda o que no le ayuda? Bueno, hombre, ayudar. Si pensamos que no te ayudan porque tienes que pagar impuestos, eso es erróneo. O sea, yo creo que eso no tiene cabida. Yo creo que tenemos que contribuir porque si no, no se hacen otras cosas. Yo creo que si la empresa no contribuye, no avanzan otras cosas. Pero sí, lo que sí he notado a veces que, bueno, que a veces te ayuda, no sé, por ejemplo, a la hora de pagar cualquier tipo de impuesto, pues a veces las empresas, bueno, a veces no, siempre las empresas tenemos que pagar pues una serie de obligaciones mensuales y no se pueden salir de ahí. Hay momentos en que vamos a decir que la empresa está mal de tesorería
y en un momento dado, pues, requieres que te echen una mano en ese aspecto. Bueno, y bueno, mira, a lo que me debes te voy a dar unos aplazamientos, ¿no? Bueno, pues sí, a veces te lo dan, ¿no? En ese aspecto, bueno, yo considero que la empresa, que mejor dicho, que la administración comprende que las empresas a veces no están tan sueltos en tesorería que llega un momento que, bueno, pues se hacen cargo y te ayudan, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, es cierto que todavía, a pesar que, bueno, en ese pequeño detalle te suele ayudar, tenía que ayudar más a las empresas, mirar más por las empresas. Porque es que, vuelvo a decir lo que os decía en la reunión, que yo creo que la empresa privada, la iniciativa privada de una persona que tiene el valor de ponerse al mando y emprender un negocio y él vivir un equipo de 20 familias, pues yo creo que eso tiene su mérito y eso hay que cuidarlo. Eso hay que cuidarlo. Y para mí eso es fundamental. Y esa es la ayuda más importante que hay. Que tenemos obligaciones tributarias que hacer, que cumplir. Eso todas las empresas lo tenemos asumido. Que nos den facilidades a veces también para cumplir esas obligaciones. Pero es cierto que al final pues te tiene que ayudar. Nos tiene que ayudar más y yo creo que el empresario, o como digo yo algunas veces en los amigos a nivel coloquial, el autónomo condenado, como digo yo a veces, empresario, pues el empresario no es el enemigo a batir. No es el enemigo a batir. Entonces hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. No sé, profesor, si le he respondido a la... Yo creo que además responde a la pregunta de Javier Marriott, que también lo planteaba por el chat. Yo creo que nos ha dado completa respuesta. La verdad que, en fin, la verdad que es una pena que el tiempo nosotros... A mí se me ha pasado volando, ¿eh? Yo no sé el tiempo que estaba hablando, pero se me ha pasado volando. Se me ha pasado volando. Nuevamente a la moderadora la palabra. Gracias. Muy bien, muchas gracias, don Pedro. Muchísimas gracias. Sí, es verdad. La verdad es que... nada, esta ponencia tenemos tanto de qué hablar, sobre todo, bueno, supongo que gran parte de quienes están conectados también están muy conectados al derecho público y como tuvimos oportunidad de comentar hoy por la mañana temprano y creo que un poco también en nuestra conversación, esta cuestión de volver al servicio público, digamos, la importancia de que conozcamos realmente el tejido empresarial, de que la administración pueda acercarse y que cumpla con esta función de ayudar al final a la empresa y no que suponga una carga o que le genere aún más trabajo del que ya el movimiento propio de la prestación de servicio privado. Perdona, Ayelen, también un poco... En respuesta a la pregunta del profesor Pedro Nevado, también es cierto, otra forma que hemos sentido que nos ayuda a la administración, que se me olvidaba, y no quería que quedara en el tintero, es que, bueno, que la administración ayuda también a subvencionar a veces los proyectos. Nosotros ahora mismo, concretamente, estamos sumidos en un proyecto del cambio de los sistemas informáticos, de las TIC, y bueno, y vamos a emprender una nueva andadura, como es el que ya el personal de obra... el parte de trabajo que lo hacen en papel lo hagan ya en un sistema informático que ya va un poco ya más dentro de lo que para poder un poco gestionar mucho mejor esa información, la administración ayuda, o sea, saca líneas de ayuda pues para poder de alguna manera cubrir parte del gasto que supone la inversión en materia de este tipo, o sea, en ese aspecto la administración ayuda. La Junta de Extremadura concretamente cada 2 por 3 está sacando líneas de financiación pues para este tipo de cosas de ayuda. Ahora está muy de moda el vehículo eléctrico, que lo habréis escuchado, lo estáis escuchando continuamente. Pues también a las empresas le están ayudando, están subvencionando y además es curioso porque yo no sé ahora, pero la última vez que estuve viendo este tema, pues resulta que te subvencionan más si el coche eléctrico que tú vas a poner o vas a comprar sustituye a uno que es por combustión normal. ¿Qué significa eso? Que si tú añades flota a un coche, tú añades a tu flota un coche eléctrico, tu huella de carbono sigue siendo la misma, ¿vale? Vamos a decir, la huella de carbono es por lo que nos mide cómo interaccionamos con el medio ambiente. Si tú quitas un coche de los que consumen de manera tradicional y pones un coche eléctrico, eso está más valorado, ¿vale? O sea, es como si tú cambias el parque eléctrico, el parque móvil con motores de explosión normal y corriente y los cambias por coches eléctricos. Eso
tiene mucha más, eso gusta más que el añadir flotas manteniendo los coches antiguos, ¿no? Por ese sentido, bueno, pues también la administración, un poco en respuesta, por completar la respuesta al profesor, pues también ayuda, Pero tiene que ayudar más. Por supuesto que sí. Yo coincido en eso, que esa tiene que ser la meta, digamos, de cada vez. ¿Cómo hacen ustedes que son una empresa certificada con la ISO 9001, la 14001, la 18001, la Sí, OSAS aquí, también, ¿no? IQNet, el Certificado Internacional de Reconocimiento Mundial, así como ustedes trabajan por mejorar y por alcanzar estos estándares? Creo que lo mismo pasa desde el punto de vista de la administración. No es posible concebir un estado que se quede, ¿no? También esto funciona, hay que adaptarse a los cambios y hay que intentar dar respuesta a las necesidades, las nuevas necesidades que van surgiendo en una sociedad cambiante sí, como la totalmente. nuestra. Bueno, doctor, yo creo que fue un placer realmente tenerlo en este ciclo de conferencias. Realmente espero que podamos conocernos personalmente y que podamos recibirlo Pues en algún otro seminario que si podamos Dios celebrar. quiere, podemos salir, vamos, la próxima que vaya por Salamanca, no voy a dudar en hacer una visita, porque la verdad que me he sentido súper a gusto. La verdad que cuando me propusieron intervenir, bueno, al principio te crea un poco la sensación del miedo escénico, como suele decir. Uno no está acostumbrado a dirigirse a tantas personas, pero la verdad es que he disfrutado mucho y la verdad que estoy encantado a ti, a Yelén, por lo bien que me has tratado desde esta mañana que hemos hablado, a don Pedro Nevado por su amable invitación y por supuesto al Centro de Investigación de la Gobernanza Global, que la verdad es que hace una gran labor. Muchísimas gracias. Realmente un privilegio haberlo tenido esta tarde con nosotros. El privilegio es mío. Bueno, si les parece bien, voy a dar por finalizada la grabación también y formalmente voy a dar por finalizada esta conferencia. Pero bueno, le reitero nuestro agradecimiento, nuestro profundo agradecimiento y espero que podamos volver a contar con su Pues sí, participación en algún otro seminario en el futuro. si Dios quiere, por supuesto, pueden contar conmigo para hablar de a ver si salen otros temas y vamos adquiriendo experiencia en otras cosas y estaría encantado de contároslas. O sea que en ese sentido no hay ningún problema. Pueden contar conmigo para cuando quieran. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vale. Bueno, Y otra cosa iba a decir, perdona que te interrumpa, sí, Yelén. no, por favor. Si llegan preguntas que ya están fuera de la charla, ya no estamos conectados, yo estaré encantado de que me las mandes por correo y yo las contesto. Yo, de verdad que en ese sentido no hay ningún problema. Perfecto, voy a dejar escrito el correo del Centro de Investigación para la Gobernanza Global por si alguno quisiera dirigir alguna otra pregunta y si fuera el caso yo se la remito o se la reenvío por correo electrónico. Muchas gracias por su predisposición para Nada, responderlas. muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes y por supuesto al profesor Nevado Batalla Moreno por darnos la oportunidad también de celebrar este seminario, de haberme invitado como moderadora y por supuesto al doctor Gonzalo Parra India por habernos dedicado esta tarde, como bien le decía. Nos encontramos en el próximo evento que llevemos adelante el centro y bueno, de nuevo muchas gracias por su participación. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a vosotros.